Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy, transmitiendo desde las instalaciones de Straumann Group, es un honor para mí presentarles a la doctora Rocío Callejas, quienes patrocinan esta conferencia. Son nuestros queridos amigos de Straumann Group. Muy buenos días, doctora Rocío. La dejo con los odontonautas. Bienvenida. En nuestra conferencia de este mes, probablemente la última del año, todavía no lo sabemos, pero esperemos que empecemos obviamente el año entrante con nueva información y nuevo producto también. Y obviamente terminaremos con un tema excelente que ver con una nueva opción de tratamiento que ofrece la marca. Así es que bienvenidos y si les parece bien, comenzamos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un concepto en Straumann. Un concepto que tiene que ver con un tratamiento que se ofrece especialmente a cierto tipo de pacientes. Este tratamiento en Straumann se denomina ProArch y es una opción me salió una ventana que dice de la cámara. A ver, creo que ya está. Bueno, vamos a continuar, si les parece bien. Creo que ya tenemos sonido en este momento. Ok, bueno, pues entonces vamos a empezar con el tema que hoy nos compete, conocer esta nueva opción de tratamiento en Straumann, que es el concepto del implante junto con una nueva rehabilitación. Ahora, ¿por qué no avanza? Permíteme tantito. Ahí está ya. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco del concepto de ProArch, pero ¿qué es?
Bueno, nosotros lo ofrecemos como una opción de tratamiento adicional, indicado para pacientes específicos que necesitan carga inmediata en un arco totalmente. ¿Esto qué significa? Es una opción de tratamiento para el paciente totalmente desdentado o al que le haremos extracciones múltiples para ofrecerle una opción de tratamiento implanto soportada fija atornillada. Y combina varios productos de la marca Straumann. Excelentes productos realmente para poder hacer esta opción de tratamiento. Y como lo pueden ustedes observar ahí en la diapositiva, implica la colocación de implantes, la rehabilitación con cierto tipo de pilares y la opción de la prótesis final en una barra fija atornillada a estos implantes y pilares. ¿Qué opciones de producto Straumann podemos ocupar para este concepto de ProArch? Bueno, específicamente todos van a ser equipo. El primero y el más importante es el uso de los implantes de tipo Bone Level. ¿Pero cuáles? Realmente la marca ofrece las dos opciones de tratamiento que ustedes utilicen, el implante Bone Level clásico o que puedas utilizar hoy el implante Bone Level Taper. En otra conferencia, también en Inteligencia Dental, hemos tenido la oportunidad de hablar acerca de las cualidades del implante Bone Level Taper y específicamente para cuando yo quisiera realizar cargas inmediatas en densidades óseas deficientes. ¿Por qué? Por sus características, por su diseño, por sus opciones de tratamiento de mejorar la estabilidad primaria en la colocación, específicamente por sus características de diseño. El otro producto que se conjuga para el concepto de ProArch es el uso de una guía que nosotros denominamos así, guía para ProArch Straumann, que nos permite hacer la colocación de la posición de los implantes en diferentes áreas, tanto de la arcada maxilar como mandibular, siguiendo una distancia específica para que podamos jugar con estas opciones de tratamiento. La guía ProArch es una herramienta excelente para la colocación de implantes en pacientes totalmente desdentados. Tiene las marcas a 0 grados, a 17 y 30 grados, dependiendo de la angulación en la que podamos nosotros utilizar este tipo de implantes, así como su angulación específica. Y el tercer producto que la marca maneja para el concepto de ProArch es el uso de los pilares SRA. Estos pilares que te permiten hacer restauraciones desde coronas, puentes y barras con la opción de poder ofrecer algo como un componente transmucoso transicional, pero ahora en el concepto de la marca Straumann y nosotros lo denominamos SRA, en donde podrás jugar con pilares a 0 grados o pilares a 17 o 30 grados de inclinación, dependiendo de la inclinación en la que escogiste la posición de los implantes. Entonces, estos tres productos hacen el concepto como completo o como total en Straumann para ProArch. El uso del implante Bone Level, idealmente el implante Bone Level Taper, el uso de la guía ProArch para la colocación de los implantes a 0 grados, a 17 o 30 grados, y el uso de la rehabilitación con los pilares SRA para la prótesis fija atornillada. Así es que los tres productos conforman esta opción de tratamiento. Beneficios de estos productos son, bueno, que el implante Bone Level Taper, al igual que el implante Bone Level, ofrecen una conexión CrossFit. ¿Eso qué significa? Que no es exclusivo para el uso de los pilares SRA. Tú puedes seguir utilizando toda la opción de tratamiento y de opciones de pilares que nosotros tenemos en Straumann para rehabilitaciones cementadas, para rehabilitaciones atornilladas o para la prótesis híbrida. De manera que la conexión no cambia. El implante en conexión es exactamente el mismo. Utilices el implante Bone Level clásico o utilices el implante Bone Level Taper. Otra característica de nuestro implante es el Bone Control Design, que es un diseño en el tercio cervical del implante que permite que cuando haces extracciones múltiples puedas conservar la tabla vestibular independientemente de cómo ésta se pierde por un proceso natural destructivo posterior a la extracción. Otra característica adicional que tiene este implante es que cualquiera de los dos los puedes encontrar hoy ya en Roxolid, que es nuestra materia prima en la que hacemos nuestros implantes y entonces poder tener el beneficio del uso de implantes de diámetro reducido con una alta resistencia, además de ser un material 100% osteoconductivo que permite una osteointegración más segura. Con otra de nuestras características y cualidades, ser una superficie SL Active que permite una osteointegración mucho más rápida y además de esto, poder decir con seguridad que disminuimos la fase de inestabilidad de los implantes con esta superficie.
superficie. Por lo tanto, si jugamos en densidades óseas deficientes, tenemos la garantía de que el material, así como la superficie, nos ayudarán a lograr el éxito que queremos para la osteointegración. El beneficio que hace la diferencia entre uno y otro implante innegablemente es el diseño. El implante Bone Level Taper tiene un diseño cónico que permite mejorar la estabilidad primaria de la colocación en densidades deficientes. Así es que por diseño puede ser el mejor usado o el mejor seleccionado para este tipo de procedimientos, como lo veremos más adelante. Así es que este implante con sus excelentes cualidades puede servir perfectamente bien para lo que queremos en este caso de opción de tratamiento. Las opciones que tenemos, pues bueno, la mayoría de ustedes ya la conocen. Nosotros tenemos el implante Roxolid SL Active, el implante Roxolid SLA, y aunque existe o existió en otros mercados en titanio, para México es exclusivo su uso en Roxolid en SL Active. Este implante tiene las características de venir en los tres diámetros, 3.3, 4.1 y 4.8 en sus diferentes longitudes, 8, 10, 12, 14 y 16 milímetros de longitud. El procedimiento del protocolo de fresado pues es obviamente específico porque al cambio del diseño del implante las fresas también tuvieron que cambiar. También características que hemos hablado en otras conferencias de inteligencia dental, pero que innegablemente dependiendo del tipo de hueso en el que nosotros estemos trabajando, hay procedimientos del protocolo quirúrgico que se realizan por completo o en su defecto solo en el tercio cortical de nuestro lecho implantario para poder disminuir los factores de presión en hueso cortical que generen con el paso del tiempo su pérdida. De manera que este protocolo lo tenemos que seguir paso a paso. Slides como estos los hemos presentado en otras conferencias y aquellos que estén interesados en adquirirlos los pueden ustedes obtener a través de sus asesores de venta de Straumann o llamando a nuestro Customer Service para tener estos procedimientos quirúrgicos dependiendo del tipo de hueso en el que estemos trabajando para el uso del implante Bone Level Taper y su protocolo de fresado. No debemos de olvidar que obviamente la caja quirúrgica también fue adaptada a esta nueva herramienta para el uso de los implantes Bone Level Taper y que continuamos con el concepto de que en un solo kit quirúrgico nosotros podamos ofrecerles todos los procedimientos de colocación del implante Straumann y de ahí donde se encuentra la posición de este diseño de fresas para el protocolo. Obviamente seguimos el concepto del código de color. Todos los implantes Bone Level Taper de diámetro 3.3 están en la opción del protocolo de fresado en amarillo. Los implantes Bone Level Taper en el diámetro 4.1 en la columna en rojo y los implantes Bone Level Taper en diámetro 4.8 en la columna en verde. Así es que este protocolo sigue el mismo procedimiento de ajustarnos a un flujo de trabajo específico dependiendo del implante por diámetro que vayamos a colocar. La adaptación del cassette permite continuar con este procedimiento que en la mayoría de los casos ya conocemos. Y el procedimiento, pues obviamente va acorde al tipo de hueso, como lo veíamos anteriormente, pero hay procedimientos quirúrgicos que permiten la subinstrumentación dependiendo de la densidad ósea en la que nos encontremos. De ahí que es muy importante repasar el protocolo de fresado para que no vayamos a cometer errores y al mismo tiempo utilizar el beneficio del uso de un implante taper, como lo es este implante Bone Level, para poder obtener la estabilidad primaria que buscamos en estos casos. Y el uso de la montura del OXIM en la mayoría de todos nuestros implantes hoy permite que podamos jugar con el posicionamiento y la estabilidad primaria para torques para carga inmediata entre 30 y 35 newton centímetros de torque, como lo establece el International Team for Implantology. El posicionamiento de la línea punteada de la montura nos ayudará a ubicar nuestro implante a la colocación y evitar que podamos tener discrepancias en la posición. Aunque yo no lo coloque entonces en esta posición, ¿tengo problemas? No, como lo comentamos cuando platicamos en cuanto a la montura del OXIM, tampoco es un inconveniente no colocar la línea punteada de la montura en una posición dando hacia la cara vestibular. Obviamente tendremos que seguir buscando en la opción de pilares las opciones que tendremos, aunque en el caso de este implante para
Para el tratamiento de ProArch se puede jugar sin la necesidad de que tengamos que seguir esta regla al 100%. La recomendación de la marca es que lo hagamos, pero tampoco es un problema si por necesidades biológicas o de posicionamiento de los implantes no podemos seguir esta regla al pie de la letra. De todas maneras, permite que nosotros podamos jugar con excelente resultado en el tratamiento con Straumann. Y en el caso del pilar, el pilar Screw Retain Abutment, que es como nosotros le denominamos en Straumann a este pilar, que en el concepto de la mayoría de implantología general se determina o se les conoce a estos pilares como transmucosos, transepiteliales. Podemos ofrecer hoy el tratamiento de una colocación convencional a 0 grados, los implantes, o poder hacer la colocación a 17 o 30 grados de inclinación. Los pilares también tendrán la oportunidad de aparecer como pilares tipo A si seguimos la regla del posicionamiento del implante perfectamente colocado y con línea punteada viendo hacia vestibular. Y si no se cumple esa regla, poder utilizar entonces los pilares tipo B. En ambas angulaciones, tanto en 17 como en 30 grados, podemos entonces cubrir la necesidad de la colocación del implante. La prótesis final se puede hacer en un encerado y un colado final, ya sea en un metal base o también utilizar materiales preciosos como el oro o inclusive los componentes que vienen prefabricados en barras y casquillos de oro o de titanio para el asentamiento o para la confección de la barra cuando es prefabricada. Y en última instancia, innegablemente, como lo comentamos en el concepto de los pilares SRA, hacer una barra fresada individualizada en diferentes materiales en donde pudiéramos utilizar el concepto del CAD/CAM para crear esta barra individualizada. La opción de la toma de impresión es en diferentes vías, la toma de impresión de cucharilla abierta o la toma de impresión de cucharilla cerrada cuando estamos hablando de una corona, un puente, y el uso de análogos de los pilares. ¿Por qué? Porque en el concepto de este tipo de tratamiento, una vez que se colocan los implantes Bone Level Taper en boca, el pilar también se tiene que colocar como un componente de carga inmediata. Por lo tanto, la toma de impresión se realiza a nivel de los pilares. Por eso es que esta gama de tratamiento y de opción protésica contiene un análogo del pilar para continuar el procedimiento de la confección del modelo ya de trabajo para la prótesis final. Y los componentes adicionales son desde que podamos proteger los pilares para que no haya invasión del tejido blando sobre el cuerpo de los pilares, así como el casquillo de provisionalización que permitirá que en caso requerido y logrando la estabilidad primaria que buscamos, se pueda ir el paciente con su prótesis provisional fija sobre los implantes recién colocados. Una gama muy amplia de diámetros, de alturas, de angulaciones nos permite entonces ofrecer un tratamiento muy completo en base a las necesidades de esta opción. Obviamente, para el uso del concepto de ProArch hay la necesidad de considerar diferentes aspectos que hablaremos a continuación. Los primeros es innegablemente el paciente. La densidad ósea, su calidad, su volumen de hueso, la posición de los implantes. Esto es determinante en que podamos ofrecer o no este tratamiento, así como la restauración final. ¿Qué queremos jugar? ¿Cómo queremos jugar con la prótesis final? ¿Es algo que será individualizado? ¿Es algo que será fresado? ¿Es algo que será usando los componentes prefabricados? ¿Qué es lo que queremos usar? Es algo que se tiene que tomar en consideración, asimismo como el mantenimiento. Como la mayoría de las prótesis que son implantes soportadas, se tiene que tomar en consideración y hacerle ver al paciente que se tiene que dar un seguimiento y un mantenimiento de dicha prótesis. Por lo tanto, es importante considerar que esto, como cualquier otro tipo de tratamiento sobre implantes, sean en coronas o puentes convencionalmente hablando, esto tiene que llevar un seguimiento y un mantenimiento. Entonces, es importante tomar en consideración estos aspectos cuando queremos ofrecer el tratamiento de ProArch.
En el caso del paciente es muy importante tomar en consideración su motivación. Es una cuestión de cultura o de información general que estamos haciendo. También hay que explicarle los límites, entender la expectativa del paciente y la realidad en donde nos encontramos e innegablemente el análisis del costo, porque entre las opciones de las rehabilitaciones implantes o portadas fijas, hay dos grandes vías, como lo platicaremos en unos momentos más adelante, pero innegablemente el factor costo o también la expectativa y la realidad del tratamiento son determinantes a ofrecer este concepto o no ofrecerlo. Las condiciones generales de salud del paciente son determinantes. ¿Por qué? Porque de eso depende el tipo de osteointegración que nosotros tendremos, el tiempo de espera para esta osteointegración y los resultados clínicos que obtendremos en base a la colocación de los implantes y el tipo de restauración que nosotros decidamos. Además, la razón y los motivos de los cuales el paciente ha perdido sus piezas dentales o la razón que nos llevará a nosotros a hacer la extracción múltiple para la colocación de este tipo de concepto. E innegablemente la edad del paciente también es un factor determinante. Así es que no podemos dejar de lado que todos estos conceptos van a tomar parte de nuestra decisión para ofrecer este tratamiento. Y al igual que todo en implantología, tenemos que tomar en cuenta las necesidades de tipo protésicas. Y estas son las líneas de la sonrisa del paciente, el soporte labial, el soporte facial y de los labios, cómo están las características estéticas y protésicas del paciente, porque de eso también dependerá, como lo comentamos previamente, la expectativa y hacia dónde podemos llegar con esta opción de tratamientos. No podemos ofrecerle a un paciente un tratamiento que sea milagroso, ni tampoco podemos cubrir las expectativas de los pacientes al 100%. Por eso es muy importante tomar en consideración estos detalles durante el diagnóstico y la planeación del caso para tener éxito y no dejar al paciente con una expectativa deficiente de su tratamiento. La higiene oral es un factor importantísimo. También la historia de la razón y motivo por el cual el paciente ha perdido sus piezas dentales o si hay procedimientos infecciosos agudos, la relación entre ambas arcadas, la anatomía, morfología, biología y densidad ósea en la que estamos e innegablemente la calidad de los tejidos blandos. En la mayoría de los casos en los que se ofrece este tipo de tratamiento son puntos muy importantes a tomar en consideración porque de eso dependerá el mantenimiento de la prótesis que se realizará en lo sucesivo. Y no podemos dejar al lado el factor del riesgo a que los implantes puedan sufrir perimplantitis, razón por la cual muchos de estos tratamientos también fracasan. Y no debemos olvidar la cantidad de implantes que colocaremos y por lo tanto el pronóstico de éxito o de fracaso que pudiera haber en este tratamiento. Innegablemente, si hay problemas periodontales específicamente en este paciente, es un punto que tenemos que tomar en la balanza con mucho interés para decidir si haremos o no la opción de tratamiento en él. Los planes de tratamiento innegablemente determinan cuáles son las características. Muchos decidimos irnos por algo que sea en una sobredentadura, que sea removible, o muchos otros ofrecemos el tratamiento fijo, pero innegablemente la planeación protésica tiene mucho que ver en el resultado de esta opción de tratamiento. Tenemos que tomar en consideración todas las distancias de nuestros pacientes protésicamente hablando para que podamos conjugar la planeación protésica que hacemos del caso con la planeación quirúrgica. En la mayoría de los casos, si no es que en todos, realmente se tiene que tomar en consideración la tomografía axial computarizada o el CONBIN con una guía quirúrgica planeada que nos establecerá las viables opciones de colocación de los implantes, así como determinar cuáles serán las angulaciones a utilizar en el implante. ¿Por qué? Porque hay lineamientos muy específicos internacionales. Esto no tiene nada más que ver con si es una marca u otra. Las decisiones se toman en base a la cantidad de hueso que nuestros pacientes tienen. Innegablemente, cuando tenemos una buena calidad de hueso, podemos entonces colocar implantes
su mayoría a 0 colocación, grados de inclinación. Esto nos permite entonces dar un soporte mucho más estable a la prótesis, pero mientras menos hueso nosotros tengamos, los factores de riesgo aumentan. Una de las decisiones por las cuales se nos lleva al uso de la opción del tratamiento con ProArch con Straumann es innegablemente la clase 2 en tipo y densidad ósea, donde ya no tenemos la cantidad de hueso en las áreas posteriores como para poder hacer entonces una colocación de implantes a 0 grados, incluyendo hasta el uso de elevaciones de piso de seno para la colocación directa de implantes. Innegablemente, mientras más complejo es el caso, más riesgos va a tener, pero hay más opciones en pronóstico cuando nosotros tenemos mejores posibilidades de colocación de implantes. E innegablemente, si tenemos menos calidad ósea de la que quisiéramos, pues el factor de riesgo a la regeneración aumenta, porque sabemos muy bien, la mayoría de los que hacemos este tipo de tratamientos, que en su mayoría los factores de éxito en el tratamiento regenerativo es muy escaso. De ahí que entonces tenemos que decidir si haremos o no la colocación de implantes para este tipo de tratamientos. Así es que la buena planeación y el buen diagnóstico establecen en calidad, en cantidad y el volumen de huesos si podremos hacer una colocación a 0 grados o tendremos que hacer colocaciones anguladas de implantes. Adicionalmente, ¿qué tenemos que tener? Pues como lo comentábamos, una guía quirúrgica. Guía quirúrgica que viene de la planeación protésica del caso para que nosotros tengamos perfectamente definido cuál va a ser la posibilidad de la colocación de los implantes. Esta guía quirúrgica que permite hacer esta réplica protésica que nos instará a no poner en riesgo la posición de los implantes y hacer lo más idealmente posible su uso y su colocación en todas las opciones diferentes de tratamiento, tener un punto de referencia radiográfico que nos permitan determinar si la cantidad, la calidad, el volumen de hueso y su densidad nos permitirán entonces hacer ahí la colocación del órgano dentario que nosotros queremos innegablemente rehabilitar. Así es que esto se tiene que realizar sin problema. La condición del paciente. También tenemos que tomar en consideración la higiene y el soporte labial, el espacio de oclusión suficiente. En la mayoría de los casos, las dimensiones protésicas interoclusales de estos pacientes están abiertas. ¿Por qué? Porque hemos perdido mucho hueso ya en el proceso natural de una vez perdidas las piezas dentales, pero no debemos de perder el punto de vista de qué es lo que queremos colocar, cómo lo queremos colocar y qué tanto va a tener de carga la prótesis final. No olvidar que esta planeación protésica tiene que ser totalmente articulada y siguiendo las indicaciones de la prostodoncia total, porque no vamos a salirnos de esos parámetros protésicos, porque la distribución de los implantes, tanto biológicamente como mecánicamente, tiene que ser protésicamente ideal. Obviamente, el uso de extracciones múltiples en la mayoría de los casos de estos pacientes pone innegablemente un factor de riesgo y esto probablemente también aumentará las distancias que nosotros tendremos. ¿De dónde quedarán los hombros de los implantes? A los bordes incisales de los dientes finales en la rehabilitación. Por lo tanto, tenemos que tomar en consideración todas las diferentes distancias que se llevarán a los tratamientos quirúrgicos y protésicos. También esto nos lleva a otro riesgo adicional, el hacer colocaciones de implantes de manera inmediata. Por lo tanto, los factores de riesgo aumentan. De ahí que es importante usar implantes que me permitan ofrecer una estabilidad primaria directa a la colocación del mismo para que yo pueda entonces saber que la osteointegración y la fase de inestabilidad del implante no está en tanto riesgo. De ahí el uso de implantes como lo son el implante Bone Level Taper con la superficie SL Active para este tipo de procedimientos quirúrgicos y para este tipo de complicaciones también quirúrgicas y protésicas. La situación anatómica, como lo comentábamos, es determinante de la posición de los implantes. La posición del seno maxilar también nos establece si podremos o no podremos hacer colocación de implantes a 0 grados. Si en lo sucesivo no hay la opción de poder colocar implantes a 0 grados de inclinación, entonces tendremos que irnos a una inclinación a 17 o 30 grados, que permitan
hacer, obviamente, una rehabilitación también fija atornillada. Es muy diferente tener un volumen de hueso ideal a no tener el mismo volumen de hueso. Entonces, esto nos lleva a tomar la decisión de sí utilizar implantes que tengan, obviamente, la inclinación. Por eso el uso de la guía ProArch. La guía ProArch de Straumann te permite saber, dependiendo de la posición y de la densidad ósea, si implante más posterior quedará inclinado a 17 o 30 grados de inclinación para que yo pueda saber con exactitud su distancia, cuidar las distancias antero-posteriores que platicaremos en unos minutos más adelante, así como el posicionamiento y la angulación ideal de estos implantes. Entonces, la situación anatómica de la densidad ósea es el factor también determinante a la selección de estos implantes. Como lo vemos aquí, sí es importantísimo establecer esta idea. Como lo comentábamos hace unos minutos atrás, hay dos grandes corrientes en el tratamiento de la prótesis fija atornillada para el paciente totalmente desdentado. El que tiene mayor pronóstico, más seguimiento y más opciones de poder dar solución a complicaciones que se presentan en lo sucesivo en el factor tiempo es la filosofía que utiliza el International Team for Implantology para pacientes totalmente desdentados, que es el uso de 6 implantes por arcada. Esto permite una estabilidad más ideal de la prótesis y una colocación ideal, pero innegablemente ¿qué requiere? Requiere que haya una calidad ósea específica para su colocación. No todos los pacientes van a tener innegablemente esta cualidad. De ahí que entonces se utilizan otro tipo de conceptos, como el concepto del profesor Pablo Maló, que permite que hagamos la colocación de 4 implantes. 2 implantes rectos, 2 implantes angulados en la posición, como lo vemos ahí, en la posición de centrales, en la posición de en primeros premolares o en la posición de laterales, en la posición de segundos premolares o en la posición de caninos y primer molar. Estas 3 opciones de colocación las tiene perfectamente marcadas la regla ProArch de Straumann para seguir esta pauta de colocación. Nuevamente, la posición de los implantes y su angulación depende directamente del diagnóstico que nosotros hagamos óseo y de la planificación quirúrgica que hagamos. Por eso el uso de una guía quirúrgica para la colocación en el paciente que nos den los puntos de referencia viables para su colocación. Se puede utilizar estas 3 opciones con excelente éxito. La evidencia ha demostrado que se puede. ¿Cuál es el factor de riesgo? El factor de riesgo es la pérdida de 1 o más implantes y ahí la posibilidad de ya no poder ofrecer más. Esa es la gran diferencia entre la filosofía del International Team for Implantology en el uso de más implantes por arcada, que aunque nosotros lleguemos a perder 1 o más implantes, siempre tendremos una posibilidad más ideal. Claro, esto depende en qué posición se pierde el implante. De ahí que podamos entonces tener mejor pronóstico. Pero no es la única opción de tratamiento. Hoy sabemos que se puede. De ahí que el uso de los implantes cónicos, cilíndrico-cónicos, como lo es el implante Bone Level Taper de Straumann, sea el más indicado para este tipo de procedimiento en ProArch. Evitar algunas de las estructuras anatómicas importantes, como la pared anterior del seno del maxilar o el foramen mentoniano de la mandíbula, o inclusive disminuir los factores del riesgo de la regeneración ósea, también pudieran ser una de las razones por las cuales nos llevan a utilizar esta opción de tratamientos. La idea de esto es posicionar lo más posterior posible los implantes, también utilizar implantes largos. De ahí que el implante Bone Level Taper en Straumann aparezca en longitud de 14 y 16 milímetros de longitud, con la posibilidad de que se pueda dar también la estabilidad mecánica que se requiere. No quiere decir con esto que entonces los implantes cortos no ofrecerán esa misma estabilidad. Los implantes de 8, de 10 o de 12 milímetros pueden ser utilizados en Straumann con éxito, porque no es el único beneficio la longitud. Debemos de recordar que los beneficios que ofrece la marca es utilizar el Rock Solid como materia prima, la resistencia que tiene el implante en nuestra superficie. Así es que no es tan necesario utilizar hoy implantes tan largos.
También el uso en este posicionamiento de los implantes tiene la intención de reducir los cantilevers, los arcos muy hacia distal, muy largos en zonas posteriores, que reducirán probablemente la estabilidad. De ahí que la correcta distribución, la correcta posición de los implantes permitirá que esto se pueda hacer con excelente éxito. La posición antero-posterior es uno de los factores más importantes y determinantes en el éxito de este tipo de tratamiento. Mientras nosotros más bajas sea nuestra distancia antero-posterior, el cantilever hacia distal será más largo y por lo tanto la fuerza de palanca mayor. Mientras menos es la distancia antero-posterior, más estabilidad, más distribución de cargas y más pronóstico de éxito nosotros tendemos. De ahí que es muy importante la planeación quirúrgica y protésica de la colocación de los implantes y su posicionamiento para no aumentar los factores de riesgo. Nuevamente, mientras menos implantes nosotros usamos en arcadas, más grande es la fuerza y es más comprometida la palanca que nosotros generamos para los implantes. De ahí que la planificación quirúrgica y protésica en este procedimiento tiene que ser precisa y exacta. No podemos nosotros dejar a un lado que podemos combinar implantes en posiciones diferentes que pudieran poner en factor de riesgo el tratamiento. La distancia máxima, como lo vemos aquí, es entre 12, máximo 15 milímetros del cantilever. Si hay un mayor cantilever, hay un gran riesgo a la fractura de la barra. Por eso es que tenemos que cuidar la posición del implante más distal para que podamos dar mayor soporte. Esto permitirá que entonces podamos utilizar implantes inclinados. Innegablemente ese es uno de los beneficios más grandes del uso de este tipo de procedimiento para colocación de implantes angulados, implantes rectos y con un tratamiento fijo atornillado. En el caso de este tipo de procedimiento, ¿qué permite? Si nosotros logramos la estabilidad primaria con la carga inmediata, el paciente puede salir con su provisional de manera inmediata. Son procedimientos que hoy se hacen, que hoy se realizan y en el uso de esta marca con Straumann se han podido ofrecer de manera ideal. Otro beneficio es que en el día de la cirugía el paciente sale con el provisional y también la transformación de la prótesis que puede ser removible, ahora se puede utilizar de manera fija. Se puede utilizar refuerzos metálicos para el procedimiento de la restauración temporal, permite mejor estabilidad y puede estar esta prótesis provisional de 3 a máximo 6 meses en boca del paciente en el tiempo de espera de la osteointegración total de los implantes recién colocados. Obviamente, para este tipo de procedimientos, mientras más complicaciones quirúrgicas pudimos haber tenido, mientras menos seguimiento de protocolo, esto aumenta los factores de no lograr la estabilidad primaria en el implante. De ahí que debemos de seguir el procedimiento paso a paso para no aumentar los factores de riesgo en la pérdida del mismo o no poderle ofrecer al paciente un provisional fijo de manera directa a la colocación. Obviamente, las opciones para la confección de la prótesis son directa. El doctor puede poner los copings sobre los pilares y entonces unir la prótesis provisional y ya de ahí encaminar el proceso de laboratorio, o se puede hacer de manera indirecta en donde se hace una toma de impresión de los pilares, se llega al modelo de trabajo, ahí se confecciona la prótesis y entonces hace el laboratorio el procedimiento final. Beneficios puede ser pues más precisión porque lo hacemos de manera directa y las desventajas cuáles serían el factor tiempo, nos tardaremos un poco más en la confección de la prótesis provisional directa. Y si lo hacemos de manera indirecta, pues bueno, el procedimiento para nosotros es la colocación del implante, la colocación del pilar y probablemente un casquillo protector en vez de un provisional y obviamente será más trabajo para el laboratorio porque tendremos que hacer tomas de impresiones y entonces mandarle el modelo a nuestro laboratorio. Dependiendo de cómo quieras trabajar, es factible la colocación de la confección de la prótesis. Y para la barra final, se puede hacer una barra fija, se puede hacer una barra fija avanzada con los sistemas de fresado de CAD-CAM. Esto se puede lograr con algunos de los sistemas de CAD-CAM abiertos, no necesariamente tiene que ser el proceso de CAD-CAM de Straumann, pero innegablemente tenemos que garantizar que en la biblioteca abierta
virtual de los sistemas de CAD/CAM se encuentran los componentes para el uso de los pilares SRA, que en este caso, cuando proviene la barra de un centro de fresado abierto, que no es específicamente Straumann, podemos utilizar el casquillo Vario Base para poder hacer una cementación de la barra que viene de un centro de fresado abierto y en la conexión al pilar SRA, y entonces ofrecer no solamente una barra individualizada, sino también jugar con diferentes materiales para la barra final y entonces obtener los resultados que se buscan. En la mayoría de los casos, como tenemos pérdida ósea, también pérdida de tejidos, innegablemente la prótesis final tiene que ser confeccionada con materiales que difuminen o disimulen la encía por la pérdida tan severa que en algunos casos se presenta en los pacientes. Y así poder entonces obtener el resultado que se busca. En cuanto al procedimiento de mantenimiento, innegablemente la marca indica que mínimo debemos de dar mantenimiento a esta prótesis cada 3 meses. Hay que también recomendarle al paciente el uso del hilo, los cepillos interdentales o el uso del Waterpik de manera ideal y con cuidado, porque si no pudiéramos generar más trastorno o un efecto nocivo sobre los tejidos blandos. No debemos de estar provocando sangrados y obviamente si estos 3 criterios no fueron encontrados, entonces se tienen que eliminar la prótesis o retirar la prótesis de la arcada maxilar o mandibular de nuestro paciente, dar nosotros el mantenimiento y la limpieza y entonces volver a colocar la prótesis final. Realmente esto tiene mucho que ver innegablemente con los protocolos de carga. En el cuarto consenso del International Team for Implantology en el año 2008 se estableció cuáles fueron los conceptos para los protocolos de carga. Esta información a los que son miembros ITI la pueden descargar y pueden tener la información idealmente, pero innegablemente cada uno de los procedimientos nos han determinado esto. Otra de los conceptos de la carga inmediata se puede realizar hasta una semana después de la instalación. Esto se estableció también en el quinto consenso del conference del ITI en el año 2013. Las características son muy específicas, en qué condiciones yo puedo hacer carga inmediata, en qué condiciones no se puede hacer carga inmediata y en qué tiempo mejor me espero. ¿Cuáles serían las características de esto para poder lograrlo? Y más, ¿por qué? Porque ahora no son 6 implantes, como lo vemos en las 3 últimas columnas de esta tabla. Ahora son 4 implantes y las características que se tienen que cumplir para la carga inmediata en la mandíbula tienen que ser muy específicas. Asimismo, existe una indicación de protocolo de carga para el maxilar dependiendo de las características. Nuevamente, estamos rompiendo los parámetros de un pronóstico en colocación de implantes sobre arcadas a 6. Ahora lo estamos haciendo sobre 4 implantes. Esto se puede lograr si seguimos estas reglas, si seguimos estas pautas y si cumplimos con estas características para lograrlo. Si no, hay un factor de riesgo muy alto. Obviamente, en la mayoría de los requisitos que se busca para poder hacer carga inmediata es que el implante sea de superficie rugosa, tenga excelente estabilidad primaria y haya habido una instalación adecuada. Si no se cumple el implante en estas características, probablemente haya un factor de riesgo. En el maxilar, que haya el volumen de hueso deseado, haya una superficie rugosa en el implante, se logre la estabilidad primaria y buena relación entre los arcos. ¿Cuáles serían las características aquí? Nosotros tenemos que hacer colocación de implantes con estabilidad primaria. Eso significa que el torque de colocación tiene que ir entre 30, máximo 35 newton centímetros de colocación. Y eso implica que la densidad ósea de nuestro paciente nos permite esta colocación para la estabilidad primaria del mismo. Y bueno, en este caso, ¿cuáles serían las recomendaciones? El uso de la guía ProArch, como ustedes la ven aquí, que es una guía que permite que se
haga una osteotomía en línea media de la arcada maxilar o mandibular. En este caso estamos observando la arcada mandibular, en donde se puede colocar esta guía. Esta guía viene como en un arco, viene fabricada en un arco que podemos abrir dependiendo de las necesidades del tamaño de la arcada de nuestro paciente, y nos indicará la posición a 0 grados, 17 o 30 de la viable colocación. En este caso, lo que se quiere evitar es el foramen mentoniano o el agujero mentoniano, y entonces se hace una colocación, por ejemplo, a 17 grados de inclinación de los implantes, siguiendo el posicionamiento de la guía ProArch. Una vez colocados los implantes, se colocan los pilares y se continúa con el procedimiento. En el caso de implantes que pudieran llegar a estar muy sumergidos en Straumann, también se venden para el concepto de ProArch los perfiladores óseos, que permiten que podamos diseñar el perfil del hueso alrededor del cuello del implante para poder hacer el asentamiento ideal de los pilares. Pues en los pilares angulados de Straumann manejamos dos diferentes alturas para el pilar SRA, el pilar de altura de 2.5 milímetros de altura, el pilar SRA de 4 milímetros de altura, y el pilar de 5.5. Así es que dependiendo de la profundidad de los implantes colocados de manera angulada, se pueden utilizar estos perfiladores óseos para la conformación del hueso. Colocar los pilares, torquearlos y continuar con la colocación de los implantes a 0 grados de inclinación, el posicionamiento de sus pilares SRA a 0 grados y entonces la confección de la prótesis con los copings para provisionalización. Y así se puede ofrecer un tratamiento con ProArch, implante Bone Level, pilar SRA, guía ProArch para la colocación. Y estos, como los vemos aquí, son implantes Bone Level clásicos, pero no necesariamente tienen que ser estos, pueden ser los implantes Bone Level Taper. Una vez confeccionada la prótesis provisional, se lleva al atornillamiento directo al implante y, como lo comentamos, una prótesis que puede permanecer de 3 a 6 meses máximo en la cavidad oral. Y una vez que están nuestros implantes osteointegrados al 100%, se hace la toma de impresión final, se confecciona este modelo de trabajo y se continúa con la prótesis. En la mayoría de los casos de los pacientes se pueden hacer tratamientos simultáneos, como este paciente que tuvo arcada tanto maxilar como mandibular en su procedimiento. Ahí está la confección de la guía quirúrgica con el posicionamiento dependiendo de las densidades óseas y cómo se planeó quirúrgicamente su posicionamiento, la guía quirúrgica final, la prótesis provisional y la colocación de los implantes para la confección del provisional inmediato y que el paciente pudiera salir perfectamente con su provisional. Ahí estamos viendo, en este caso se utilizaron implantes Bone Level Taper, donde quedaron implantes a 0 grados y pilares a 17 o 30 grados de inclinación. El kit de planificación de pilares de Bone Level a partir del año 2018 tendrá consigo los pilares SRA, estos pilares que son útiles para la planeación y para la selección del pilar por tipo y por angulación. Como lo vemos en la fotografía, podemos ver ahí los pilares de planificación para la colocación de los mismos. La prótesis provisional y la confección del provisional inmediato para el paciente. Una vez osteointegrados los implantes, el paciente regresa para su toma de impresión sobre los pilares ya colocados, la confección de la prótesis final y su colocación. Y bueno, pues vamos a conocer un poco el concepto a través de este video de ProArch. En el caso de los pacientes en los que pudiera suceder o que exista la extracción simultánea y con la colocación inmediata, se puede utilizar el concepto de ProArch.
O pacientes que estén totalmente desdentados, entonces hacer el uso del concepto. Como lo comentábamos, si la densidad ósea de nuestros pacientes con la pérdida de las piezas disminuye, entonces una de las razones a usarse es esta opción de tratamiento. Esta es la guía ProArch. La guía ProArch permite una osteotomía con la fresa piloto 1 en línea media que se inserta y permite que podamos nosotros ver claramente el posicionamiento de la angulación de los implantes. En base a esto, en este caso, se utiliza una angulación específica y el protocolo continúa de manera directa sobre esta osteotomía hasta llegar al diámetro que buscamos. Si es una densidad ósea muy densa, se hace el procedimiento completo. Si es una densidad más esponjosa, más deficiente, entonces se deja el procedimiento, como lo comentábamos, subinstrumentado al tercio medio y cervical y tercio apical del implante, y solo en tercio cervical se realizará la confección del diseño del implante. Estos son los perfiladores óseos. Este es el cilindro guía del perfilador. Ahí se puede mostrar cómo se realiza el corte del hueso en esta posición. Se retira este cilindro guía y se hace el posicionamiento del pilar SRA a su angulación. Una vez que nosotros hemos logrado la colocación del implante para carga inmediata, se torquea el pilar a 35 Newton centímetros y se continúa con la colocación general de los otros 4 implantes. Nuevamente, la distancia antero-posterior de los implantes debe de ser perfectamente definida, no podemos disminuirla o aumentarla, tenemos que seguir el posicionamiento de la guía ProArch, se colocan los pilares SRA y se pueden confeccionar con los copings provisionales, el provisional para que nuestro paciente no se vaya sin nada. Se puede utilizar, se recortan, los copings son de titanio, quedan embebidos en la prótesis provisional, se pueden perfectamente tapar, se marcan, se embeben en materiales que pudieran ser solamente retentivos para ese procedimiento, pueden utilizar resinas. Y una vez que ya está esto polimerizado, se retira para que podamos fuera de boca terminar de confeccionar el provisional. Se pueden utilizar estos casquillos protectores para cuando, por ejemplo, no hacemos carga inmediata o dejamos que pasen 1 o 2 días para la confección del provisional. También se puede usar los protectores. Su nombre lo indica, solamente evitan que la encía rebase o sobrepase la anatomía de los pilares y se pueda confeccionar el provisional. O inclusive, si tu paciente utiliza una dentadura, puedes utilizarla como provisional utilizando nada más un abocardado en la zona donde están colocados los implantes para que no haya un asentamiento nocivo sobre los protectores. Si no quieres hacer un provisional inmediato, fijo. Obviamente, una vez que ya ha pasado el tiempo de la osteointegración de los implantes, se utilizan los postes de impresión de cucharilla abierta, se confecciona la ferulización de los postes y se hace la toma de impresión. Ya con el modelo de trabajo, entonces se puede confeccionar la barra final y la restauración final también. Y entonces se coloca esta restauración final sobre el paciente, ya con los tornillos transoclusales torqueados a 15 Newton centímetros. Como lo comentaba,
Silenciado. Puedan tener ahora ya un entendimiento más claro del concepto. ProArch no es un producto como tal, sino es una opción de tratamiento que utiliza 3 productos Straumann específicos y entonces en conjunto usándolos podemos ofrecer el concepto del tratamiento para el paciente totalmente desdentado con Straumann ProArch. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Vamos a dejar unos minutos para las preguntas, como siempre en nuestras conferencias, si les parece bien. Muchas gracias, doctora Rocío Callejas, por la interesante información que nos compartió el día de hoy. Muchas gracias a Straumann Group por recibirnos en sus instalaciones. Queridos odontonautas, les recordamos que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI. Y a quienes nos acompañan vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com